8:36, ya, entramos al panel de conversación de cada día. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Parece que anduviéramos como con uniforme, mira, de celeste los dos. Sí, en realidad esto es gris, pero Sí, pero en la cámara se ve se ve más celeste, es cierto. Pero no es así. De hecho, si hay algo que no tenemos acá es ser uniformados en el sentido de una sola forma, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, desde el norte, desde la ciudad de Antofagasta, Francis Espinosa. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Patricio, Montserrat. La verdad es que bastante feliz de estar nuevamente un año con ustedes. Muchas gracias por invitarme y estar en su panel. Y ustedes saben que, digamos, me hace muy feliz comentar política. Sí, pues Francis, bueno, esperamos que sean muchos años más. Así es que sí, y saludamos también desde Bópoli, que estuvo súper noticioso el fin de semana, a Francesca Parodi. Como siempre, bienvenida, Francesca. Hola, ¿qué tal? Montserrat, Patricio, Francis, encantada de poder conversar con ustedes. Gracias, Francesca y Francis. Bueno, para seguir el hilo de la conversación que tenías hace unos minutos con Rodrigo Pérez de Arce y las definiciones en la oposición, ¿no? A propósito de la mención de Bópoli, bueno, Bópoli finalmente toma esta decisión de proclamar a Evelyn Matei el fin de semana. Se había demorado, porque transcurrieron meses, incluso desde la decisión de RN y de la UDI. Y bueno, en un contexto donde la posibilidad de primarias en ese sector es súper incierta. Se está viendo el tema con Rodolfo Carte, con Jimena Rincón. Pero bueno, esa es como la alternativa que tendría el sector, porque ya desde la derecha más extrema ya cerraron la puerta por vez número 500, yo creo, y hay resignación, efectivamente, ya desde Chile vamos que eso no va a ocurrir, ¿no? Ahí quería, Francis, partir preguntándote cómo ves el escenario en ese sector, con la figura de Evelyn Matei, que claro, las encuestas dan cuenta que sube 2 puntos, 3 puntos, pero igual está dentro del margen de error, ¿no? No hay una alza sustantiva, no hay un efecto tampoco a propósito de ciertos respaldos, ¿no?, que se han dado, o de ciertas posiciones que ella ha tomado bastante nítidas, como el tema de la pena de muerte, en materia de migración. Ella se ha mostrado bien dura, pero eso tampoco se refleja en un crecimiento a nivel de encuestas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que yo diría que para ambos lados, ¿no? Uno ve un escenario bastante incierto y complejo y también un poco caótico, ¿no? La aparición de tanta candidatura me recuerda mucho a experiencias similares como Ecuador e incluso Perú, en la cual, digamos, se transforma la política en una cosa como una minucia, ¿no? Ahora, hablando específicamente de la centro derecha, yo tengo la impresión de que Evelyn Matei tiene un piso y de ese piso difícilmente se ha ido moviendo, a pesar de que ha ido generando mayores definiciones en temas incluso que se han transformado también en una agenda relativamente populista, ¿no? El tema de la seguridad, de la pena de muerte, entonces, pero hay un piso y lo que muestra la encuesta Cadem, por ejemplo, semana a semana es que ella o va bajando o sube un poco o se mantiene, entonces pareciera ser que habría un piso en la cual difícilmente le dé un triunfo en una primera vuelta. Ahora, la segunda variable significativa es, ¿van a haber primarias abiertas, generalizadas o no? Pareciera ser que no. José Antonio Caz ha sido enfático en que no quiere eso, que quieren ir directamente a la papeleta, y a uno le queda la sensación que por lo menos 3 candidaturas irían a la papeleta, que sería Evelyn Matei, José Antonio Caz y Johannes Kaiser. Ahora, el fenómeno Kaiser, que así lo titula un medio de tiraje nacional, el concepto fenómeno, por lo menos en política internacional, implica, digamos, una variable significativa, una variable interviniente, en este caso en el proceso político. Entonces, el fenómeno o el factor, en realidad, Kaiser, es significativo porque en la última encuesta CADEN, él
pareciera ser que, creo que fue la última encuesta que en que él sobrepasa en este caso a José Antonio Kast, y a uno le queda la sensación que un poco José Antonio Kast se pudiese convertir un poco en el meo de la centro derecha. Hay que tener ojo porque él va subiendo paulatinamente y un poco va mostrando la tendencia de la gente cansada de la política tradicional, eh, digamos, o del duopolio político en el país, eh, que difícilmente, digamos, muestre un centro utópico, y en función de eso yo creo que posiblemente quienes vayan a finalmente a la papeleta vayan a ser, bueno, seguramente todos, pero quienes tengan mayores opciones seguramente va a ser Johannes Kaiser y Evelyn Matei, quien en el fondo refleja la centro derecha, pese a su agenda un poco más dura y populista que está presentando últimamente. Sí. Francesca, yo no quisiera ser descortés para nada contigo, así que voy a decir esto con mucho respeto, pero le preguntábamos más temprano a Rodrigo Pérez de Arce cuánto ayudaba a Matei la proclamación de Bópoli, y Rodrigo decía no muchas. Daba dos razones. Primero, porque Bópoli no es un partido grande, pero agregaba otro factor que puede ser tanto más interesante, y es que esta proclamación se veía muy claramente venir, digamos, no tampoco constituía una gran sorpresa. Pero más allá de eso, está esta idea que es bien paradójica, porque si uno mira la foto, claramente Matei se impone en todos los escenarios y circunstancias, pero Francis no nos mostró la foto, sino que nos mostró la toma, ¿no? La toma más larga, donde parece haber ahí una situación de estancamiento que podría afectar lo que la foto nos indica. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo eso y cuánto riesgo ves, ¿no? en las posibilidades de Matei en el momento en el que estamos? Sabemos que falta harto tiempo para la elección, pero bueno, analizando ahí las tendencias. A ver, yo primero que nada no soy súper optimista con respecto a la candidatura, independiente que yo la respalde y que el rol de Bópoli, para no ser descortés, como decías tú, es un partido pequeño, efectivamente, que duda cabe, pero también es un partido sumamente leal, desde el punto de vista de los apoyos. Nosotros ya apoyamos a Evelyn Matei en la elección anterior, y tendemos a ser un poco kamikaze con eso, y me gusta que sea así, desde el punto de vista de cuando apoyamos con todo, vamos hasta el final, y es todo el caso, yo creo, de la coherencia que ha tenido Bópoli desde el punto de vista ya sea programático como también de las lealtades. Lo hicimos también con el presidente Piñera, cuando correr a votar los retiros era mucho más lucrativo electoralmente que oponernos como lo hicimos nosotros del primero hasta el último. Entonces, claro, efectivamente puedes decir, bueno, es un gran partido, pero hoy día tenemos 8 alcaldes, antes teníamos 1, y hemos ido a poquito creciendo desde el punto de vista digamos, del territorio, de lo que podemos aportar en cada uno de los lugares. La proclamación de Evelyn Matei, lo decían antes, claro, fue tardía por parte de nuestro partido. Recordemos que hay que ser autocríticos con lo que pasó con la fallida elección interna del mes de diciembre, y eso atrasó efectivamente las cosas. Las definiciones se hacen a través de un consejo general, y para tener un consejo general tenemos que elegir a los consejeros, y todo eso, lamentablemente, fue el fiasco que tuvimos con las elecciones internas del mes de diciembre. Se prorrogaron a enero, y durante febrero se hicieron todos los consejos regionales para poder constituir el Consejo General, que este fin de semana celebramos en el ex Congreso, en la Cámara del Senado. Así que yo, más allá de que es tardío, sí, efectivamente, nos convertimos un poquito en el vagón de cola con esta definición de Chile Vamos, pero también desde la metaicería un poco lo que pasa con las oposiciones, digamos. Todo esto de Kaiser, Kast, incluso de la propia Jimena Rincón, que podrían eventualmente tener una unificación en una primaria, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que para hacer una primaria con otras personas tenemos que tener un principio de reciprocidad que no tenemos. Y eso lo hemos visto muy claramente en las votaciones en el Congreso, ya sea en fondo y en forma. Pero recordemos que nosotros fuimos impulsores de la reforma previsional porque creemos que es una muy buena reforma, que no deja a nadie muy contento, cosa que creo que es bueno y per se es positivo, porque se habla de la política de los acuerdos, y yo he sentido que el Partido Republicano y el Partido Libertario no están por los acuerdos. Y eso creo que, si bien es opción, válido por cierto, pero creo que no le aporta en nada a la política. Entonces,
yo estoy muy contenta que Evelyn Matei sea nuestra bandera presidencial. Ahí hablaban de la pena de muerte, no, estoy tranquila de que no la va a promover. Ella en su programa de gobierno anterior tampoco llevaba la pena de muerte como una medida a impulsar. Y obviamente tenemos ahora un desafío que es mayor, que es entrar a construir ese programa de gobierno, y ahí también toda la tendencia o las ideas que hemos podido poner, y ahí nuevamente reivindico mi partido político, Patricio, ya que sutilmente me lo miraste en menos. Nosotros fuimos muy importantes en el programa del gobierno del presidente Piñera. Nosotros impulsamos toda la agenda de infancia del presidente Piñera. Recordemos que el primer acto que hace él como segundo gobierno del presidente Piñera, el primer acto público que hace fue ir a cerrar una casa del Senado. Entonces yo creo que más allá de la importancia numérica, cuantitativa, yo me quedo con lo cualitativo, y creo que Evópolis ha sido un partido bien serio, bien coherente, ahí de la mano también de Horizontal, de nuestro centro de estudio, en proponer ideas que sean relevantes, y lo importante, que sea un gobierno de derecha, liberal y reformista. Bueno, en la radio por lo menos tienen harta representación Evópolis. Estamos sobre representados. Sí. Es una manera de verlo, pero bueno, tenemos una buena representación de Evópolis, y en buena hora, creo yo. Ahora, Francis, el tema de estas dos derechas es bien interesante. No quiero como volver a lo que hablaba Pato con Rodrigo antes, pero de alguna manera se ve que se consolidan dos proyectos políticos distintos, ¿no? Y ya hay como yo decía antes, una resignación de parte de Chile Vamos, y del otro lado, uno de, por ejemplo, declaraciones de Johannes Kaiser, y él no está de acuerdo con una lista única parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Que sería beneficioso en términos electorales para el sector, y él dice, bueno, ¿para qué quieren tener mayoría Chile Vamos si es que van a usar esos escaños para negociar con la izquierda, ¿no? Entonces, incluso eso es resistido por parte de ese mundo. ¿Cómo ves ahí estos dos proyectos políticos que son distintos, ¿no? Uno de derecha, centro derecha, y otro ya de una derecha más extrema, porque es evidentemente que eso divide al sector, ¿no? Y les resta posibilidades también de representación, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? En términos electorales no sé si es muy efectivo esto de ir separados, pero hay quienes también en la centro derecha plantean que es bueno que se sinceren las posiciones y se admita ya que son proyectos políticos sumamente distintos. Pero, por otro lado, también tenemos a representantes de la derecha que dicen que hay muchas concordancias, muchas sintonías programáticas también en temas como seguridad, migración y economía. La misma Matei lo planteó así, ¿no? ¿Tú ves que hay una separación tan nítida de proyectos políticos como se ve, ¿no? En términos electorales, o no necesariamente? Sí, bueno, hay literatura que habla como por lo menos de tres derechas, pero en este caso yo quisiera referirme más bien a estas dos que usted menciona, Montserrat. En primer lugar, el origen de estas dos derechas es un poco distinto, ¿no? Hay una derecha un poco más social, que creo que José Manuel Osandón, perdón, le llamó derecha social, y seguramente es quien representa a Francisca, y una derecha un poco más neoliberal, ¿no? Incluso con muchos tintes o con mucho arraigambre pinochetista, que en el fondo también es un proyecto que divide, ¿no? Eso me parece significativo. Ahora, otro aspecto, otra variable de análisis sería, bueno, ¿a quién representan estas dos derechas? Y queda la sensación un poco que esta derecha más social representa digamos, un tradicional proceso político partidista. En cambio, esta derecha más neoliberal representa tal vez una contingencia política, incluso a nivel internacional, caracterizada por dos variables significativas que serían el populismo y el individualismo. Entonces ahí, digamos, pero si usted conversa con la gente en la calle, por eso el factor Kaiser a mí particularmente me preocupa, si uno conversa con la gente en la calle, se da cuenta que la gente pareciera ser que se siente representada por esta derecha individualista y populista, y no, digamos, una derecha que genere cohesión política
en un conglomerado político que tiene todos los vientos a favor para tener un próximo gobierno. Entonces, eso llama mucho la atención y pareciera ser que viajan en paralelo, o sea, pareciera ser que ni siquiera hay puntos de encuentro en concebir una lista única al Parlamento. Entonces, eso yo creo que finalmente pudiese ser uno de los elementos significativos que genere más bien un fracaso. Ahora, hay que recordar que en el periodo anterior, dado que no hay una cohesión ni un liderazgo fuerte que cohesione, en este caso esta derecha, aparece un poco un candidato paria, que es Sichel, ¿no? Y finalmente, a pesar de que se habían puesto todas las fichas en él, no llega, digamos, a buen puerto. Entonces, pareciera ser que cómo conviven estos distintos proyectos o estas distintas derechas y de qué manera finalmente hacen política sin una cohesión política. Sí. El escenario es bien complejo, Francesca, porque la narrativa de Evelyn Matei es, bueno, tenemos diferencias, pero al final del día podemos ser lo mismo, ¿no? O podemos estar de acuerdo en lo central, por último. Y aquí, citando nomás a Monse, quien a su vez citó a otros, ¿no? Más o menos el resumen de la otra narrativa es: nosotros somos la derecha de verdad y los de Chile Vamos son la derecha de mentira, ¿no? Y esa narrativa es bien compleja porque como caballito de batalla electoral puede funcionar súper bien. Incluso podría darse el escenario hipotético, Francesca. Lo que digo a continuación creo que no es nada descabellado, a que Matei incluso ganara la presidencial, ¿no? Pero con una bancada parlamentaria de Chile Vamos no mucho más grande o más o menos igual que la de republicanos y libertarios, ¿no? Que tenga oposición por la derecha y por la izquierda, ¿no? Claro, claro, y bueno, y con esto no creo que no es ningún juicio de valor, es una descripción, ¿no? El Partido Republicano lo que ha demostrado en su desempeño parlamentario es una negativa a negociar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se gobierna así? Difícil, ¿no? Ahí te quería preguntar cómo lo ves, Francesca, porque no es solamente la presidencial, no es solamente la hegemonía de un sector sobre otro. A lo mejor me estoy yendo muy para adelante, pero incluso está el tema en el eventual escenario de que ustedes ganen la presidencial de la gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que efectivamente esta conversación de la lista única venía apareciendo hace bastante rato, y yo creo que también en base a los traumas que tuvimos cuando fuimos gobierno y teníamos una oposición que en verdad no tenía mucha intención de conversar nada. Probablemente se dijo muy irónicamente que probablemente el Frente Amplio hubiera aprobado la propuesta del presidente Piñera previsional rápidamente, y hubiéramos tenido una propuesta, digamos, con mayor participación del Estado, que es lo que finalmente terminamos teniendo el día de hoy. Entonces, claro, matemáticamente suman, claro, hacer una lista única, tener un montón de diputados, pero esos diputados no necesariamente van a hacer una bancada, van a votar cosas diferentes, van a promover cosas diferentes y van a tener un espacio al diálogo bastante diferente. Entonces, para mí no todo vale, y tampoco le da, digamos, una gobernabilidad a un eventual caso gobierno de Evelyn Matei tener muchos diputados, pero que esos diputados no tengan ningún tipo de cohesión. Yo recuerdo mucho también en el Partido Republicano con lo que pasó con el presidente Piñera, con José Antonio Kast, que apoyan en la segunda vuelta al presidente Piñera, y termina siendo el 11 de marzo ya oposición al presidente Piñera. Entonces las lealtades también creo que son bien poco estables en un partido, ya sea republicanos o los libertarios, más lobos solitarios, que de alguna manera tienen más intenciones de crecer electoralmente que realmente de solucionar problemas país y dar gobernabilidad. Y ahí creo que el proyecto per se, independiente de que podamos tener espacios comunes, probablemente los tenemos, somos personas de derecha, creemos en la economía, creemos en el emprendimiento, queremos menos burocracia en el Estado, tenemos cosas muy comunes obviamente, pero la forma de impulsarlas y las propuestas de llegar a acuerdos y la voluntad de diálogo creo que es radicalmente opuesto. Entonces yo no estoy de acuerdo ni con la lista única ni con la primaria amplia. Creo que tenemos que poner nuestras ideas sobre la mesa. Lo dijo el fin de semana Evelyn Matei, lo encontré una muy buena frase, dijo:
tenemos que convertir la política en el arte de lo posible y no en las promesas de lo imposible, que es este populismo que muchas veces vemos por sectores más de la derecha, digamos, que más que proyectos colectivos, creo que son proyectos personales de los diferentes partidos para poder ir creciendo como lo han hecho en el último tiempo. Ahora, yo me quedo con la segunda convención constitucional, que ya no me acuerdo si se llamaba así, consejeros, constitucional, no me acuerdo la segunda, la republicana. Consejo. Sí. Sí, ahí te diste cuenta el momento que ellos pudieron tener una gobernabilidad o poder proponerle al país una propuesta diferente a lo vivido en el primer proceso constitucional y nos dimos cuenta que finalmente actuaron de la misma manera, con trincheras y de alguna manera excluyendo a quien no pensaba diferente, que fue lo mismo que pasó en el Consejo, en el primero, pero con los actores cambiados. Entonces creo que esa forma no le hace bien al país, creo que nos farreamos la oportunidad constitucional también de tener una nueva constitución, y ahí creo que los sectores que dominaban matemáticamente ese consejo o esas convenciones de alguna manera no dieron el ancho. Entonces creo en los proyectos comunes, creo en conversar, creo en ceder acuerdos. Eso no significa ser cobarde, eso yo creo que significa entender la responsabilidad de la misión que tenemos cada uno, en este caso en el Poder Legislativo. Sí, pues hay que recordar que Evelyn Matei fue crítica en su momento del segundo proceso cuando estaba en curso, y también lo fue Sebastián Piñera, ¿no? Hizo un poco este llamado a consensuar, a ceder, cosa que no necesariamente ocurrió. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso les quería dejar planteado para que lo puedan masticar en estos minutos de corte, lo que está pasando en el oficialismo. La verdad es que no ha pasado mucho, ha habido poco movimiento. Se hablaba de que el fin de semana pasado iba a ser clave, luego que podía terminar con una proclamación a Janet Jara, que ya está con traje de candidata, es bien evidente, con un lenguaje de candidata además. Pero bueno, el Partido Comunista decide postergar esta decisión. Una vez más, lo mismo en el caso del Partido Socialista, que ya en abril, quizás primera, segunda semana de abril, tenga alguna novedad. El Frente Amplio da para analizarlas por separado, incluso por cada partido. Y bueno, hoy día se revisan las cautelares de Daniel Jadue, cosa que también podría cambiar su escenario judicial y con ello político, ¿no? Lo decía Lautaro Carmona, que no era deseable una candidatura en esas condiciones. El escenario está abierto. Ayer Carolina Toá volvió a señalar que no está dispuesta, no sé si fue esa la frase, ¿no? Pero que preferiría no ir a una primaria con Daniel Jadue. Lo que también ha generado ciertas reacciones, ¿no? Y el PC tiene una disyuntiva interna, ¿no? Si apostar por una carta quizás más competitiva, pero no representativa del ethos del partido, o hacer lo contrario, ¿no? Es bien interesante lo que está pasando en el oficialismo, y quizás la falta de decisión dice bastante, ¿no? Es bien interesante lo que no está pasando en el oficialismo. Exactamente. Claro, sí. Bueno, les propongo que analicemos por separado, incluso a la vuelta de la pausa, lo que está pasando en la centroizquierda o en el progresismo, como se denomina ese sector. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas
en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Bueno, y mientras nuestro equipo realiza algunas actividades recreativas que estando al aire nosotros no podemos hacer, continuamos con nuestra primera edición de Radio Análisis en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y en las frecuencias de Uchile TV. Bueno, está instalado, ya lo hizo Monse, Francis, Francesca, el tema en el oficialismo. Cuando tú le preguntas a los dirigentes del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista, incluso cuando le preguntas a sus analistas afines, dicen algo así como, bueno, no hay que pensar que porque no tenemos nombre no tenemos proyecto. Todo lo contrario, es que estamos priorizando el proyecto y las definiciones programáticas y por eso todavía no nos hemos dado la posibilidad de elegir un nombre. Eso lo dicen en todas las candidaturas desde que yo tengo recuerdo. Ahora, yo, siendo en lo formal muy respetuoso con ello, creo que a veces la falta de nombres puede dar cuenta de faltas más profundas, ¿no? Pero bueno, no soy yo el panelista de este programa, soy un simple moderador. Así es que, Francesca, la palabra es toda tuya. Sí, a ver, es que primero, yo creo que todos los atrasos un poquito porque todos estamos bien expectantes, particularmente en el socialismo, qué es lo que va a pasar, si finalmente van a terminar con una primaria o no. Tengo la sensación de que el Partido Socialista no está contento con el nombre de Jardín Toa. Yo lo digo por las diferentes declaraciones que ha hecho su presidenta, la Paulina O'Donnell. Yo creo, más allá, y lo miro un poquito de visión de un poco más histórica en los últimos 4 años o 8 años del Frente Amplio, con respecto a cómo de alguna manera han ido cambiando su discurso, y yo creo que es necesario plantear una propuesta país del Frente Amplio, o de lo que queda del Frente Amplio, o de lo que fue del Frente Amplio, y renovar, digamos, cuáles son sus principales compromisos con la ciudadanía
que creo que han ido desdibujando con el paso del presidente Boric, con los 4 años, digamos, de gobierno, los 3 años de gobierno. Entonces, creo que hay bastante temor por parte particularmente del Frente Amplio de eventualmente poder presentarle un proyecto al país y que lamentablemente ese proyecto salga muy trastocado de esa elección primaria y de alguna manera terminar de dibujarse. Yo creo que ahí está el temor también del sector. Yo creo que nombres pueden tener, quizás no son nombres súper competitivos, pero participar en un proceso de primaria tiene bastantes virtudes desde el punto de vista de poder plantear proyectos que efectivamente hacen que independiente que puedan después abrazarse en una coalición, que al principio no se abrazaban mucho, ahora creo que están un poco más ordenados, poder hacer esos proyectos en comunes. Y ahí plantear la idea creo que podría ser para el Frente Amplio una oportunidad importante, con obviamente el riesgo de que esa propuesta termine no siendo muy beneficiada electoralmente. Y también, por otro lado, creo que los primeros soldados que se ponen en el campo de batalla son los que reciben todas las balas. Y ahí lo que le está pasando hoy día a Carolina Toá, con una Janet Jara más protegida, un señor Jadwe que personalmente encuentro bastante impresentable que se pueda presentar una elección presidencial con un proceso judicial que tiene abierto por temas de política, de administración política, así que eso creo que lo deberíamos inhabilitar por ley, pero bueno, uno pide la sensatez que muchas veces no existe. Pero eso es un problema que tiene el Partido Comunista. Entiendo que Carolina Toá no quiere enfrentarse a un Daniel Jadwe en una primaria, porque te da un principio de reciprocidad a la primaria. Entonces, creo que efectivamente ahí tiene un problema, y creo que están esperando que se mueva. Yo creo que finalmente Michelle Bachelet les hizo un flaco favor, un tremendo desfavor, un chaleco de plomo al retirarse de la candidatura, porque efectivamente creo que Michelle Bachelet no hubiera enfrentado un proceso de primaria, hubiera tenido más gente cuadrada detrás. Entonces, está en un problema del oficialismo, sí, nosotros también lo tenemos, ¿sabes? Y eso efectivamente es un riesgo, pero yo espero que aquí, más que los nombres, se pongan los proyectos sobre la mesa, el para qué queremos gobernar, qué garantías de gobernabilidad le damos al país, que yo creo que es lo más importante, más allá de qué partido entre o qué partido saque más o menos, eso nos importa a nosotros, los partidos políticos, pero creo que es una discusión muy ajena, en este caso a la ciudadanía en general, que yo creo que mira todavía esto desde un punto de vista de año no electoral. Tampoco siento que haya digamos, un ritmo, una sensación de elecciones, y por eso también creo que los números no terminan de despegar en las encuestas. Sí, ahí, Francis, la pregunta, ¿qué es primero, el proyecto, el programa o el nombre? Entendiendo el nombre como el candidato, el liderazgo dentro del sector. Creo que es válida hacérsela, ¿no? Y esta es una discusión bien antigua. Cuando uno le pregunta a alguien, por ejemplo, del Partido Comunista o del Frente Amplio, ellos dicen, bueno, estamos viendo el tema programático y bueno, ahí está la pregunta de si efectivamente eso es efectivo, ¿no? Si es que están trabajando en un proyecto o si hay una falta de figuras, de liderazgos, hay un vacío de liderazgos en ese sector. Y también está la pregunta de cuál es el proyecto político, ¿no? Hay una columna interesante que, bueno, ha generado hartas reacciones de Daniel Matamala, que se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político del Frente Amplio, por ejemplo? Y creo que es válido hacérsela también, ¿no? Evidentemente ha habido variaciones desde el 2022 a la fecha. Ha habido apuestas por temas que no estaban antes en el debate público y también defensas de situaciones que antes eran indefendibles, ¿no? Estoy hablando muy en general, pero ustedes entienden a lo que me refiero. ¿Cómo analizas en ese escenario, Francis, la indecisión o la indefinición o la postergación de partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista, que en su momento eran una coalición, ¿no? Eran Apruebo Dignidad cuando comenzó este gobierno que luego se disolvió? Sí, bueno, yo creo que la política es mucho más realista de lo que la gente eufemísticamente la presenta. Yo comparto el punto de vista de Francisca de que, digamos, la ausencia de Michelle Bachelet, digamos, generó una debacle en la centroizquierda en general. Y uno se pregunta, bueno, nunca hubo una escuela, digamos, porque no puede ser que la centroizquierda solamente sea Michelle Bachelet, o sea, nunca hubo una escuela de liderazgo que pudiesen ir, digamos, potenciando figuras a lo mejor con un tinte parecido a ella, como el caso de Janet Jara. Eso
un punto de análisis. El segundo punto de análisis, uno se pregunta, más allá digamos, del proyecto que plantee el Frente Amplio, cuál es el legado y si ese legado, digamos, se representa, no sé si tanto en un programa, pero sí en una figura política. Entonces, lo que ocurre es que la centroizquierda, digamos, el tiempo en política también es importante, se demora demasiado en, digamos, generar una figura política, que en este caso es Carolina Toá, y es un poco la candidatura placeo, o sea, pero de ahí viene, digamos, un ramillete, ¿no? Es como que floreciera un ramillete aparecen distintas candidaturas una vez que emerge, en este caso, Carolina Toá. Ahora, lo que pudiésemos señalar, digamos, un poco es que la centroizquierda tiene un poco más de know-how, tiene un poco más de condiciones para generar primaria. O sea, hay un proyecto que pudiese generar una cohesión, en este caso política. O sea, eso es interesante. Ahora, Janet Jara emerge ya en las encuestas con un 3%. Lo cual es bastante significativo. Ahora, ¿el país está preparado para tener una presidenta o presidente que sea del Partido Comunista? Yo creo que no, o sea, hay mucho anticomunismo en el país, entonces Janet Jara, yo hago digamos, una similitud que es un poco, yo diría hasta grosera, que Janet Jara un poco representa, digamos, la idea de algo utópico, ¿no? De algo como una especie de Hernán Vigi en su oportunidad, que es una buena candidatura, pero en el momento equivocado, en partidos políticos equivocados. Entonces uno queda con la sensación, digamos, que esto difícilmente, digamos, llega a puerto. Ahora, lo interesante de las primarias en la centroizquierda es lo que pasó, digamos, es que alguien que no estaba digamos, en la mente de la gente, ¿no? En el paquete de atributos de la gente aparece y la coalición, toda la coalición se cuadra y finalmente sale presidente. O sea, un poco me recuerdo yo que las primarias donde estaba Jadwe, estaba Yasna Proboste, ¿no? Había ahí una cosa, digamos, bastante interesante, y en función de ese río revuelto aparece una candidatura que no estaba en las expectativas, ¿no? Y finalmente toda la centroizquierda se alinea y finalmente sale presidente. Entonces, pudiese ser que a lo mejor la centroizquierda está esperando nuevamente ese proceso. Yo creo que ya, digamos, las condiciones han cambiado. No sé si un proceso político de esa característica pudiese funcionar. Yo creo que la centroizquierda está a placer en candidaturas, y yo no creo, digamos, como dicen algunos analistas, que es una cosa estratégica, y que en el fondo están viendo, digamos, cómo va punteando las candidaturas en las encuestas. Entonces eso es una cosa estratégica para ir armando una candidatura. Yo tengo la impresión de que tras del eufemismo del proyecto simplemente no hubo una escuela de liderazgo para potenciar finalmente uno o dos liderazgos que pudieran cohesionar el proyecto político de la centroizquierda. Francis, muy, muy breve, y luego vamos con Francesca. Ayer en la columna de Matamala planteaba la tesis de que que los candidatos que han sobrevivido son los candidatos que han estado bien lejos del gobierno, o sea, que no han estado en el gobierno, que todos los que en el 2022 veíamos que podían ser presidenciables y que estaban en el entorno de la moneda o con cargos fueron cayendo por distintas razones. ¿Qué te parece ese planteamiento que se ha hecho? Yo sé que Jara es una excepción, en Matamala se refería específicamente al Frente Amplio. Sí, bueno, en el fondo yo creo que el síndrome del pato cojo también implica eso, ¿no? Implica que el gobierno de turno se va poniendo leproso, entonces evidentemente no hay leproso políticamente, ¿no? Difícilmente, digamos, las candidaturas empiecen o se quieran sacar las fotos. Le pasó, por ejemplo, a Michelle Bachelet, digamos, las candidaturas no se quieren sacar, en este caso la foto, porque finalmente los gobiernos terminan con baja valoración. Tal vez no así los primeros, el primer gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que sucede eso. Y
digamos, la problemática en este caso de Carolina Toá es justamente que la gente la relaciona con el continuismo. Ahora, ¿por qué a Janet Jara no la relacionan con el continuismo? Porque yo creo que digamos, el factor, también hay un factor ahí, el factor PC es un factor políticamente demasiado fuerte, digamos, que trae adherentes, pero también, en este caso, retractores. Y la figura de Janet Jara es una figura muy parecida, lo han dicho también los analistas, a Michelle Bachelet, es una figura bastante atractiva, pero la problemática que está tal vez en un partido equivocado, ¿no? O sea, y frente a eso difícilmente hayan proyecciones más allá digamos, de algunas, digamos, de subir un poco más en las encuestas. No lo veo tan claro en este momento. Sí, pues va a ser difícil poniéndonos en el escenario de que Jara sea la candidata en un debate. Evidentemente le van a preguntar por Venezuela, por Nicaragua, en fin. Y ella tiene una posición personal, pero que no se condice con la posición oficial de su partido, ¿no? Entonces, buscar ahí un término medio, yo sé que hay muchos que tienen habilidades retóricas para Sí. aquello, pero va a ser difícil salir ahí de la... Bueno, es del inevitable, pero igual es curioso porque habiendo Matei alabado explícitamente la política económica de Argentina, dificulto que le pregunten por Milei, ¿no? O que le pidan que se haga responsable, pero bueno, No, son cosas de la política creo que chilena. sí, le van a preguntar. O sea, evidentemente ella misma ha tomado esa posición. Además, hay que diferenciar entre Milei y Maduro, digamos, son cuestiones bien distintas. Pero ahí, bueno, Francesca, está la situación de Jara, ¿no? De la ministra Jara, que está ahí en ascuas, esperando a ver qué ocurre. Me imagino que el presidente también está medio ansioso, esperando que el PC tome esta decisión. Y bueno, ocurre que ahora cualquier actividad pública donde vaya la ministra Jara se le va a estar preguntando ya y cuándo, ¿no? Que un poco lo que le pasó a la ex ministra Toá. ¿Cuán sostenible crees tú que esto se siga postergando? Porque además el gobierno, el presidente, tiene que tomar una decisión esta semana, en estos días, que es la del nuevo ministro de Seguridad, que todo apunta que va a ser durante esta semana. Yo, si estuviera en el gobierno, trataría de darle harta visibilidad al tema del nuevo ministro de Seguridad, porque es uno de los logros de este gobierno, también de la oposición, pero uno de los logros de este gobierno, por tanto, podría ser una buena oportunidad también para que la ministra Jara deje el gobierno, ¿no? Eso va a pasar seguramente esta semana, antes por lo menos del 31 de marzo, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí la situación de Jara, que está en este limbo, ¿no? Medio extraño? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo pero tomando un poco las palabras de Francis, yo creo que cuando hice la mención a Michelle Bachelet, creo que hablan de alguna manera de un liderazgo del sector capaz de agrupar y poder organizar, digamos, las diferentes candidaturas. Y ahí yo creo que la izquierda le pasa eso, y no soy tampoco ajena a decir que a nosotros nos ha costado bastante después de la partida del presidente Piñera, que efectivamente tenía mucho de liderazgo no solo hacia el país, sino que particularmente hacia los partidos, digamos, en este caso de Chile Vamos. Entonces yo creo que esa falta de liderazgo que se ha notado en estos años, y que también se ha notado desde que partió el presidente Piñera, que era bastante organizador, siempre convocaba a los partidos, pónganse de acuerdo, y de alguna manera voy a sortear las diferencias que legítimamente tenemos entre los diferentes partidos que conformamos la coalición de Chile Vamos. Y creo que eso se nota bastante en este momento en la izquierda, porque efectivamente no hay nadie ejerciendo ese rol. Tengo la sensación que el presidente Boric nunca la ejerció tampoco como líder, digamos, de la coalición o las coaliciones de gobierno. Pero yo creo que la ansiedad la tenemos, pero se nos va a pasar luego. Yo creo que esta definición no debería pasar más allá de esta semana, y ver finalmente cómo conforman el proyecto electoral, más allá que el político, porque creo que el político se conforma más bien cuando pasa la primaria y se ponen las propuestas sobre la mesa y se hace un proyecto en común. Y creo que eso fue algo que, de alguna manera, yo fui bastante crítica con respecto a cómo termina finalmente Apruebo Dignidad uniéndose a el socialismo democrático, cuando, digamos, había muchas propuestas que estaban en base a un mal diagnóstico que yo no comparto. Yo creo que los 30 años de Chile no fueron lo peor que le ha pasado al país para nada. De hecho, creo que hoy día el Frente Amplio ya no lo utiliza como caballito de batalla.
pero es cómo convergen esos proyectos en común en una primaria que implica reciprocidad y que también implica las lealtades de todos los partidos que conforman esa primaria. Y yo, para hacer crítica también con mi sector, que me gusta hacerlo, porque creo que es la manera también de poder mejorar. Nos pasó con Sebastián Sichel. Sebastián Sichel gana la primaria, y yo recuerdo muchos candidatos que eran candidatos a parlamentarios en ese tiempo de Chile Vamos, apoyando a José Antonio Caz en primera vuelta. Entonces, ahí te demuestran de alguna manera cuando los proyectos son realmente un proyecto político que te atrae, que le quieres presentar al país, o cuando realmente es un cálculo electoral pequeño que hace que finalmente, claro, puedas tener más diputados, pero no necesariamente una bancada que proponga, que camine, que proponga ideas y que tenga principios. Y los principios están claros, pero ese principio no pueden ser inhabilitantes para poder buscar acuerdos. Así que creo que lo que le pasa a la izquierda es falta de un liderazgo, y que hoy día, en este caso, estamos reconociendo a Evelyn Matei como una persona que convoca particularmente dentro de Chile Vamos. Sí, bueno, va a ocurrir algo hoy día que en principio tiene una arista judicial, pero que es profundamente político, que es la revisión de las medidas cautelares de Daniel Jadwe, Francesca. Voy a decir lo siguiente, se supone que en el papel, y puede que algún profesor de Derecho me retara si dijera lo contrario, ¿no? Se supone que en el papel el sistema de justicia es invulnerable a los climas de opinión. Pero yo digo que no, invulnerable no es, ¿no? Y digo porque hay un contexto en el cual primero han cambiado las cautelares de Katy Barriga, han cambiado las cautelares de Luis Hermosilla, parlamentarios de izquierda del propio Partido Comunista han planteado muy abiertamente que habría una animosidad contra el PC a propósito de la situación de Iracy Hasler, de Carol Cariola, y es en ese contexto que hoy día se ven las cautelares de Daniel Jadwe. Esto, dicho así, y más allá de que las cautelares se tienen que ver por su mérito y no por climas de opinión, podría generar una cierta condición para que cambien las cautelares del exalcalde. Y aunque acá hemos hecho todo el esfuerzo por decir que las cautelares no tienen que ver con el fondo de la investigación, de alguna manera se instala esa idea y puede que cambie una cierta percepción sobre la habilitación de Daniel Jadwe para desafíos políticos. Bueno, ahí, Francis, quería preguntarte cómo ves eso que va a ocurrir en la mañana, que le cambian o no las cautelares, se va a transformar en el plano de la discusión política en uno de los temas del día. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente, bueno, yo siempre pienso que todo es política, ¿no? O sea, desde cómo uno se viste, lo que dice, ¿no? Todo es política. Y sin duda las instituciones también, lo quiera uno o no, tal vez no necesariamente político partidismo, pero están teñidas digamos, con una mirada política o como diría Peter Hall, con una mirada paradigmática, ¿no? Weltanschauung le llaman los alemanes, ¿no? Esta visión de mundo. Y frente a eso, yo creo que sin duda las decisiones en las cautelares tienen que ver con una cosa, digamos, paradigmática, y una cosa paradigmática que tiene que ver con las corrientes de opinión. Eso, digamos, la teoría de la comunicación lo sabe muy bien Elizabeth Noel Neumann con su espiral del silencio, por ejemplo. Tiene que ver con las corrientes de opinión y sobre todo lo que aparece en los medios, que también, digamos, van gatillando ciertas decisiones. Entonces yo creo que aunque uno diga que en el fondo se es eminentemente objetivo, pero las subjetividades de estas corrientes de opinión son significativas. Yo comparto el punto de vista de Francisca de que debiera haber alguna, digamos, normativa que implique que quienes están en procesos no debieran tener por lo menos aspiraciones políticas, aunque en realidad podría ser cuestionable frente al fenómeno Trump, ¿no? De Donald Trump. Pero yo tengo la impresión de que un poco lo que, digamos, la sensación que uno queda con el Partido Comunista específicamente es que si hubiesen querido ya proclamar a Janet Jara lo hubieran hecho. O sea, ahí hay una cosa, los partidos se convierten en una cosa súper machista, y, digamos, esperando un poco hasta el último que Daniel Jadwe finalmente, digamos, esté determinado por la justicia en alguna condición. Y por eso, digamos, yo creo que no se ha planteado la candidatura, en este caso, Janet Jara, es mi modesta opinión. Entonces, ¿de qué manera
las cautelares inciden, sí, son una variable también de carácter interviniente en este caso, para que haya una claridad en términos de cuál de las dos figuras constituye, en este caso, mayor representatividad del proyecto tal vez del Partido Comunista. Ahora, históricamente Daniel Jadwe ha sido el candidato, y en función de eso supongo que el Partido Comunista a lo mejor también tiene la esperanza, pero un poco a lo mejor Janet representa una visión más renovada del Partido Comunista, lo cual es complejo, porque el Partido Comunista se, digamos, caracteriza por ser un partido eminentemente alineado, digamos, un partido a la antigua, ¿no? En ideas políticas, en visiones, digamos, por ejemplo, como decía Montserrat, de Venezuela y de otros proyectos políticos a nivel internacional, que nos causan duda con respecto al concepto de democracia. Entonces, yo creo que ahí va a haber una variable interviniente y esperamos que las cautelares beneficien a Janet Jara y no a Daniel Jadwe. Sí, igual, claro, ahí hay que precisar que el hecho de que eventualmente se cambien sus cautelares no modifica el hecho que está siendo investigado, procesado, que está en calidad de imputado, y eso tampoco implica culpabilidad, ¿no? Él evidentemente es inocente hasta que se compruebe lo contrario, tiene que haber un juicio, por lo tanto, ahí hay que ser riguroso con los términos, pero sí, efectivamente él está siendo investigado por delitos graves, por delitos de corrupción. Por tanto, claro, eso es complejo cuando uno pone una vara respecto de este tipo de situaciones, me refiero desde el mundo de la izquierda, ¿no? ¿En qué momento eso se cumple o no? Creo que es una pregunta válida de hacer, porque lo que ha planteado el Partido Comunista es que hay una suerte de persecución en contra de Daniel Jadwe y no da crédito a la hipótesis de la Fiscalía. Es una discusión interesante y que se ha dado en otros casos también. Francesca, no sé si hay algo que quieras agregar para el cierre. Sí, mira, con respecto a la conversación de Daniel Jadwe, y nosotros también tenemos en nuestro sector casos de corrupción, pero a mí lo que me gustaría un poco es que tuviéramos una sola vara en el momento de poder, digamos, tildar. Katy Barriga también ha acusado persecución política. Me parece un argumento a lo menos torpe, pero también recuerdo cuando Katy Barriga, la primera vez que le hicieron la formalización y no entró a prisión preventiva, yo recuerdo a diputados del Partido Comunista haciendo un punto de prensa en el Congreso diciendo de que esto era inaceptable, que había que modificar la ley y que la prisión preventiva tenía que ser casi obligatoria, me parece en una pasada llevar a los poderes del Estado cuando sea un caso de corrupción política, y la prisión preventiva es la medida cautelar que se tiene que aplicar. Pero después cuando resulta que toman presa, imputan al señor Jadwe y le dan prisión preventiva, esta es la persecución política de la voz de los mismos diputados. Entonces, yo pido un poco más de consecuencia. Esto de andar haciendo defensas corporativas cuando es mío y atacar el del frente, creo que no solamente le hace mal a la política, que por cierto, pero creo que debilita sumamente nuestras instituciones, en este caso el Poder Judicial. Entonces yo me gustaría, y lo mismo que el señor Jadwe se pueda o no se pueda presentar a las elecciones. Yo me parecería todo razonable o sensato que el propio partido le dijera, señor Jadwe, usted solucione sus problemas judiciales, no le estoy quitando la presunción de inocencia, pero este no es el momento para que usted se presente lamentablemente. Y eso que me parece tan obvio y tan sensato, creo que en política muchas veces hay que normarlo por una ley que sea como la ley más obvia del mundo, pero que si no existe la letra expresa, eso no va a pasar. Entonces, me gustaría más sensatez, digamos, y también más honestidad, de no andar haciendo defensas corporativas ni tampoco apuntando con el dedo lo que en mis propias filas me callo. Sí. Bueno, hace algunos días acá, Francesca Francis, Alejandra Kraus, que además de ser secretaria general de la ADC es abogada, decía que ya que el sistema político no puede objetivizar estas situaciones, mejor que, como tú decías, Francesca, se norme por ley, ¿no? ¿Cuáles son? A propósito de lo de Carol Cariola. Lo decía a propósito de lo de Carol Cariola, pero creo que el argumento es exactamente igual para este caso, ¿no? O sea, que no sea opinable cuando alguien puede o no puede ser candidato, puede asumir o no responsabilidades de Estado, y así sucesivamente. Creo que hay una tarea pendiente de las fuerzas políticas en general, pero si me permiten agregar,
creo que también tenemos un problema con la manera en que se justifican ante la ciudadanía las cautelares, ¿ah? Ujú. Porque, por ejemplo, la semana pasada nos preguntábamos, y le preguntábamos a los panelistas, de hecho, qué era lo que había cambiado para que luego de 205 días de prisión preventiva se llegase a la conclusión que Luis Hermosilla ya no era un peligro para la sociedad. Y la respuesta que se dio, que en general la respuesta que piensa mucha gente es porque la jueza piensa distinto. Entonces, instalar la idea de que las cautelares tienen que ver más con motivos subjetivos que objetivos es en general pernicioso, ¿no? Y no contribuye a que entendamos por qué se justifica, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tarea pendiente. Bueno, estamos llegando al final del panel. Francis Espinosa, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes nuevamente. Y Francesca Parodi, lo mismo. Gracias, Francesca, que tengas una súper buena semana. Muchas gracias por la invitación y nos vemos prontamente. Con Montserrat nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.